En este programa hablaremos acerca de la Facultad de Medicina, que es donde se forman los profesionales de la salud. Aquí se dictan las carreras de Medicina, Enfermería y Kinesiología. La finalidad de estas profesiones es, en primer lugar, conservar la salud de las personas. Y curar o aliviar el dolor y las enfermedades. Aunque lo ideal es la prevención de las mismas, lo que significa evitar que la enfermedad aparezca, o sea, actuar antes. En el campo de la salud, hace más de un siglo que se empezó a discutir cuándo es mejor actuar. Cuando la enfermedad ya está instalada en el individuo, o prevenir antes, promoviendo y manteniendo la salud en un individuo sano. La medicina tradicional sostiene que hay que actuar sobre la enfermedad y cura al individuo cuando la misma ya está instalada. Desde esta postura, los médicos requeridos son los especialistas, y hoy existe una gran variedad de especialidades médicas. En cambio, para la medicina social, hay que tratar al individuo desde la salud. Sobre este tema, escuchemos a un profesional médico. Entonces, la medicina social no puede prescindir del análisis de cada uno de esos elementos. O sea, yo no puedo decir que estoy haciendo medicina social si prescindo de conocer la vivienda en que vive ese hombre, o prescindo de conocer su estrato social, o prescindo de conocer dónde se ha educado, o el río en el que se baña, o la diversión que tiene, o la educación que tiene. O sea, son todos elementos que desde la medicina, digamos, deben analizarse para decir, bueno, estoy haciendo la única medicina posible para el hombre. O sea, yo creo que no hay otra manera de hacer medicina que no sea social. Son estas condiciones sociales y económicas las que afectan la salud. Sobre este tema requerimos la opinión de otro médico. Y empezó a cundir en el mundo el criterio de la atención primaria de la salud y el criterio de la prevención y de la promoción de la salud. O sea, sacar el foco de la enfermedad y llevarlo a la preservación, al mantenimiento y al cuidado de la salud. De la salud, entendiendo la salud como la salud biológica, psicológica y social, o sea, biopsicosocial. No es solamente la salud, que no tenga angina el chiquito, sino cómo se alimenta el chiquito, cómo es su vivienda, cómo estudia en la escuela, cómo se relaciona afectivamente con su familia, con su entorno, etcétera, etcétera, en su escuela, con sus compañeros, y no solamente el chiquito, el adulto también, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para promover la salud de las personas y prevenir la aparición de enfermedades, se necesitan medidas tanto médicas como sociales. Y esto es una tarea no solo del personal de la salud, sino de los gobiernos y de toda la comunidad. Un ejemplo, este curso de capacitación a jóvenes para el ejercicio de la sexualidad en forma responsable. Respondiendo a esta necesidad, la carrera de medicina reformuló su plan de estudios con el objetivo de formar médicos generalistas, que sean capaces no solo de curar la enfermedad, sino de promover la salud. Estos futuros profesionales tendrán como ámbito de trabajo el sector público y privado. El sector público está organizado en el CIPROSA, Sistema Provincial de Salud, con hospitales de alta complejidad. Debido a la situación socioeconómica actual, es cada vez mayor la cantidad de personas que son asistidas aquí. Pero para brindar la asistencia que esta población demanda, los recursos humanos y materiales son insuficientes.
Además de estos hospitales, hay una red de centros de atención primaria de la salud, los CAPS, distribuidos en zonas periurbanas y rurales, donde se realiza la asistencia primaria esencial y los casos más complejos son derivados a otros centros. Escuchemos a esta médica de un CAPS. Trabajo en los dispensarios, sobre todo, es lindo, por ahí es difícil, pero creo que deben estar bastante preparados con la parte de salud pública para entender la función que tienen que cumplir en un dispensario, que no es solamente atender, sino educar a la población para prevenir las enfermedades. En cuanto al sector privado, se requieren médicos en las clínicas y en los sanatorios. Tanto estos establecimientos como los consultorios privados trabajan en general con órdenes de obras sociales, las que pagan reducidos honorarios profesionales y con mucho atraso. El trabajo del médico no tiene horarios. El mismo está sujeto a las urgencias del caso. Por ejemplo, a este bebé se le ocurrió nacer a las 3 de la mañana de un sábado. Hacemos la rotación de la presentación y descendemos para bajar el hombro. Inmediatamente la secamos para evitar... Los médicos también realizan guardias de 24 horas, inclusive los días feriados. Las guardias no solo son en la ciudad, a veces los médicos de guardia deben trasladarse a lugares muy distantes. Otro campo de acción de los médicos es la docencia, la que desempeñan fundamentalmente en el ámbito universitario. La medicina también abre posibilidades para la investigación científica en universidades y centros especializados. La masividad de aspirantes hace que el tema ingreso esté en permanente cambio. Para ingresar hay un examen de 4 materias. Los chicos que tienen posibilidades se preparan con profesores particulares que salen bastante caros. Antes del examen, los aspirantes deben asistir a un ciclo de orientación vocacional obligatorio. Una vez aprobado el ingreso, empieza la formación profesional. Un cadáver sin hernia es otra cosa, pero no es lo mismo. Hay que operarlo, hay que enseñarlo esto, a operar con hernia, pero la hernia la tiene que hacer en el cadáver el que sabe. No el que quiera. La carrera tiene un ciclo básico de 5 años. En los primeros años es mucha la cantidad de alumnos en relación a las instalaciones y a los docentes. Escuchemos a un estudiante. Lamentablemente el número hace, y generalmente hace de menos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en anatomía, para ver un preparado cadavérico, éramos 40 alumnos. Poníamos una fila de banco detrás de la tercera fila de alumnos, nos parábamos arriba para poder llegar a ver. Ahora, si en esas condiciones es poco y nada lo que se puede aprender, lamentablemente. La sede central de la facultad es en la Madrid 875, pero muchas materias se dictan en distintos lugares de la ciudad, por ejemplo en hospitales públicos o en el centro Previs, en el Parque 9 de Julio. Ya en sexto año comienza el practicantado rotatorio, que consiste en la realización de prácticas rotando por las distintas especialidades, como clínica médica, ginecología, niños, etc. Sobre la experiencia de estos practicantados, escuchemos a un estudiante.
experiencia ha sido muy buena, muy positiva. He aprendido muchas cosas durante el rotatorio, que sería la parte práctica de la carrera de medicina. El contacto con el paciente, que nada que ver con lo que uno estudia, es decir, volcar a la práctica lo que uno sabe en teoría no es tan fácil. No es tan fácil interpretar lo que te dice el paciente, no es tan fácil interpretar lo que siente el paciente. Entonces te sirve mucho tener el contacto con el paciente, muchísimo. Estos practicantados son evaluados como cualquier otra materia. Aprobada esta instancia, se pasa a séptimo año, donde se realiza la pasantía rural en hospitales del interior, como este de la ciudad de Famaillá. Guiados por un instructor, los pasantes realizan una intensa actividad de prevención. En este caso, se está realizando una campaña educativa acerca de la hipertensión arterial a través de un canal de cable local. Realizar una actividad física por lo menos 15 minutos, 3 veces a la semana, una actividad anaeróbica, caminatas, digamos arterial por encima de lo normal. En segundo lugar, no se asuste en el caso de que se le diagnostique la presión arterial alta. El objetivo de esta pasantía es que los estudiantes se pongan en la situación real de la práctica de la medicina, siendo parte de esa comunidad y convirtiéndose en verdaderos promotores de la salud en esa región. Pero una vez obtenido el título de médico, viene la residencia. Para aprender una especialidad se tarda entre 3 y 5 años. Finalmente, a quienes piensan estudiar medicina, les proponemos una seria reflexión. O sea que en síntesis, yo te digo que vos tenés que estudiar algo que es muy poco redituable y muy exigente, la única conclusión que vos podés sacar es que para que lo hagas te tiene que gustar muchísimo. Otra carrera que depende de la Facultad de Medicina es la carrera de enfermería. Aquí se forman enfermeros universitarios y licenciados en enfermería. Sus ámbitos de trabajo son las instituciones de salud, tanto públicas como privadas. El desempeño profesional tiene que ver con la asistencia integral al paciente, como la observación y control de los signos vitales. Los enfermeros hacen curaciones en general, controlando heridas y operaciones. También administran medicamentos según las indicaciones del médico y observan los signos de alarma de los pacientes a su cuidado. Acerca del rol de los enfermeros, escuchemos la opinión de una licenciada y docente en enfermería. Los roles en general son un rol asistencial, ¿no es cierto?, que está directamente ligado justamente a la atención directa de los pacientes, tratando de satisfacer todas sus necesidades. Es decir, si hablamos de un paciente ambulatorio, es decir, que no está internado, bueno, el rol de enfermería es muy importante, ¿no es cierto?, en cuanto a la educación de ese paciente, que es otro de los roles de la enfermería como profesión. Es decir, educarlo implica enseñarle al paciente qué es lo que él debe hacer para mantener realmente su estado de salud. Pero esta tarea de velar por los pacientes día y noche no siempre es valorada como merece. La remuneración de los enfermeros es baja. Además de trabajar en instituciones públicas y privadas, los enfermeros pueden desempeñarse en forma particular, cuidando pacientes o realizando distintas prestaciones. Otro campo de acción del licenciado en enfermería es el de la docencia, en colegios e institutos y a nivel universitario.
Los enfermeros también realizan investigaciones. Por ejemplo, en pacientes internados se buscan técnicas para hacer más rápida su recuperación y reducir el tiempo de internación en los hospitales. La carrera dura 3 años para obtener el título de enfermero. Con 2 años más se obtiene la licenciatura. Preguntamos a un estudiante si se puede estudiar y trabajar. En un principio no. El primer año, por ejemplo, es muy es full time, digamos, todo el día, porque tenemos clases teóricas desde la mañana y a la tarde tenemos prácticas. Primer año es casi imposible. Segundo año ya se te hace un poco más, menos pesada la carga, digamos. Pero el que tenga la posibilidad de no trabajar y solamente estudiar, yo le aconsejaría que se dedique exclusivamente a esto. La formación de los alumnos es teórico-práctica. Para realizar prácticas, la facultad cuenta con un moderno gabinete. Con un sofisticado muñeco que respira y tiene pulso, los estudiantes integran lo aprendido y hacen su experiencia antes de tomar contacto con un paciente real. Otra carrera que depende de la Facultad de Medicina es kinesiología. El kinesiólogo forma parte de los equipos de salud y su finalidad es mantener la funcionalidad de los distintos órganos y sistemas y evitar la pérdida de movilidad. Escuchemos a un licenciado en kinesiología. Bueno, la palabra kinesiología viene de vocablos griegos. Kine, movimiento, y logía, estudio. Es decir, es el estudio del movimiento humano partiendo del conocimiento normal y las alteraciones funcionales de ese movimiento. El kinesiólogo tiene 3 grandes ejes o pilares donde va a cimentar su tratamiento. Ellos son la kinesiterapia, la fisioterapia y la kinefilaxia. La kinesiterapia involucra el arte y la ciencia de llevar a cabo a través del movimiento humano. Esto se hace a través de técnicas específicas que el estudiante va a ir conociendo a través de su formación, de su proceso de formación, y que involucra todos los aspectos manuales, es decir, todas las maniobras o todas las acciones manuales que debe llevar a cabo el kinesiólogo. Esto se llama movilización y es para desprender la flema del bebé. Es decir, que el kinesiólogo utiliza el ejercicio físico y los masajes con fines terapéuticos. También se usa la fisioterapia, que es la utilización de agentes físicos como rayos infrarrojos y de otro tipo. La utilización del frío, el calor o la electricidad con fines terapéuticos. Y por último, la kinefilaxia es el campo de la prevención y la estética. El kinesiólogo no diagnostica, recibe al paciente con un diagnóstico médico e indica el tratamiento. Los kinesiólogos pueden ejercer su profesión en el ámbito de la salud pública, donde trabajan con pacientes que por diversas patologías están mucho tiempo inmovilizados. También pueden asistir a pacientes en centros privados
El licenciado en kinesiología puede además ejercer la docencia universitaria o a nivel secundario y terciario. La carrera de kinesiología se dicta en la ciudad de Monteros, 50 kilómetros al sur de la capital tucumana. Tiene una duración de 4 años para obtener el título de kinesiólogo. Con 1 año más se obtiene la licenciatura. La formación es teórica y también práctica. Esta es una carrera nueva. Se inició en 1997. La inscripción se abre cada 2 años o más, de acuerdo con las evaluaciones que se vayan realizando. Yo creo que al menos las primeras promociones vamos a tener una ventaja, porque todo esto, como te dije, no hay. Y bueno, la carrera acá nos está llevando, tratando de formar lo mejor posible, justamente por la falencia que hay y para que podamos solucionar un problema social. La Facultad de Medicina forma profesionales que trabajan en el campo de la salud, como los médicos, cuya función no es solo la de curar enfermedades, sino sobre todo prevenirlas y promover la salud de las personas. También forma enfermeros universitarios, cuya función es la asistencia de pacientes, así como la educación para el cuidado de la salud. Y los kinesiólogos, que se ocupan de mantener la funcionalidad de los distintos órganos y evitar la pérdida de movilidad. Pero esto no es todo. Para más información podés consultar con el COB. Y ahora, conversemos.